Es cierto, la información que se maneja en el mercado internacional, en el mercado local, mm, ya requiere de cierto conocimiento para la toma de decisiones. La información que se maneja en el mercado internacional es aún más amplia. Y no solamente es más amplia, sino que se maneja información a una velocidad más rápida em, y de muchos emisores, de muchos instrumentos, y la toma de decisiones también tiene que ser más rápida. Por eso, por definición, el mercado internacional es además más complejo. Bueno, dentro de ese contexto, sí, claro, es muy importante tener educación financiera sobre mercado internacional, y por eso hemos preparado una presentación que se enfoca en eso, en hablar de algunos conceptos sencillos y de algunas herramientas prácticas para invertir en el mercado internacional. Entonces, le doy el pase a mi compañero Jonathan para que pueda continuar con la presentación. Muy buenas tardes, don Marco, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Tal vez antes de iniciar propiamente con qué alternativas podemos encontrar en el mercado internacional, vamos a repasar un poquito de dónde es que surge o por qué es que nace los mercados bursátiles, tanto a nivel local como internacional. Recordemos básicamente que existen unidades superavitarias y deficitarias en recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas o gobiernos o emisores que necesitan financiarse o buscar recursos, ya sea para refinanciar sus deudas, expandirse en algún tipo de proyecto o realizar algún tipo de infraestructura que vean necesario. De esta forma, entonces, ellos necesitan recaudar recursos para cumplir con esos objetivos específicos. Por otro lado, las unidades superavitarias son aquellos entidades o personas físicas con excedentes de recursos que vienen a colocar estos recursos en las distintas alternativas de inversión que presentan las empresas y los gobiernos que anteriormente vimos. Ahora bien, importante saber, este financiamiento puede ser a través del mercado local o a través del mercado internacional. Si vemos en Costa Rica, propiamente hablando del mercado local, el 95% del mercado está basado en deuda, en bonos y CDPs. No somos una cultura tan inclinada hacia las acciones como lo es más que todos los otros mercados de afuera, un poquito más desarrollados. Y sin embargo, cuando vemos en el mercado internacional, las empresas sí buscan una óptima estructura de capital, ya sea a través de deuda y acciones. Cada una de estas dos alternativas, digamos, de financiamiento tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, la deuda eh, conlleva un gasto financiero que voy a tener que asumir como empresa o como gobierno. Voy a tener que hacer un pago de intereses por un plazo determinado y entonces voy a tener un gasto adicional. Por otro lado, si yo como empresa emito acciones, esto me permite ampliarme sin tener que recurrir a un costo financiero. No obstante, voy a ceder parte del control de la compañía para poder cumplir con mis proyectos. Entonces, como vemos, también hay algunas ventajas fiscales que tiene cada una de estas alternativas, pero por lo tanto las empresas buscan la mejor opción o la mejor combinación entre deuda y acciones que les permita tener una óptima estructura de financiamiento de capital. Ahora bien, una vez que ellos se financian, nos presentan a nosotros o a las entidades inversionistas qué alternativas o qué clase de activos se pueden acceder. Y a nivel mundial, hay algunas clases de activos y los más importantes son efectivo, equivalentes de efectivo. ¿Qué es esto? Lo que tenemos, ya sea, bueno, en cuentas corrientes, fondos de inversión a la vista, cuentas de ahorro, es todo aquel activo que podemos, por así decirlo, echar de manera inmediata o conseguir de manera inmediata para cumplir cualquier obligación o compromiso que tengamos. Por otro lado, están ya los de renta fija. Como les decía, este es el instrumento más utilizado a nivel local en Costa Rica, dentro de los cuales están los bonos de deuda y los certificados de inversión a plazo, ¿verdad? Cuando yo voy al Banco de Costa Rica y tengo unos recursos que abren 1 millón de colones y quiero invertirlo, la alternativa es buscar un certificado de inversión y me van a pagar una tasa de interés determinada y en un plazo que yo acordé me van a devolver ese principal. Los bonos de deuda básicamente es lo mismo, pero a más plazo. Se emiten, digamos, a 5, 10, 15 años y con otras características. También está la renta variable. La renta fija tal vez se le llama porque sí sabemos, tenemos dos
aspectos conocidos que van a ser el pago de los intereses y el pago del principal. Por eso se llama renta fija. Yo estoy garantizando que el emisor va a cumplir con su obligación a menos de que exista un impago por parte del emisor, que más adelante vamos a ver en los temas de calificación de riesgo por qué se puede dar. Renta variable es aquella renta donde mi capital sí fluctúa un poquito, y dentro de este tipo de activos están las acciones y los fondos transables en bolsa, que más adelante vamos a ahondar. Otras alternativas o inversiones alternativas vienen siendo materias primas, ¿verdad? Podemos obtener inversiones en oro, trigo, soya, petróleo y demás, bienes raíces y lo que son derivados financieros. Entonces, estas son las 4 clases grandes de activos a los que se pueden acceder en los mercados internacionales. ¿Y por qué es importante? Porque los principales, digamos, los principales participantes en los mercados financieros bursátiles vienen siendo los clientes institucionales. De hecho, el mayor participante a nivel mundial, y también lo vemos a nivel local, son las operadoras de pensiones, porque las operadoras de pensiones van captando recursos para eventualmente, en un plazo largo, ir cumpliendo con una serie de pagos y compromisos que van adquiriendo con los afiliados a los planes de pensiones. Y este gráfico ilustra hacia dónde las operadoras de pensiones han buscado invertir sus activos o cómo han cambiado su estructura de asignación de activos a lo largo de los años. Vemos que este es un gráfico del 1997 a 2017, son 20 años, y vemos que en la parte de acciones, en 1997 se invertía aproximadamente un 60% de los activos de las operadoras en acciones, hoy por hoy ronda el 50%, los bonos mantienen cerca de un 20% de inversión, las operadoras de pensiones mantienen un 20% de inversión en este tipo de activos, y el que ha crecido más en los últimos años son las inversiones alternativas, que contemplaban todas aquellas opciones que les comentamos. También está la parte de efectivo, pero esto lo mostramos porque nosotros, como lo hablábamos en el mercado local, no estamos tan acostumbrados a ver estas alternativas de mercado internacional, sino que estamos más acotados a lo que es el mercado de deuda por el desarrollo del país. Pero a nivel internacional, los grandes activos siempre se canalizan un poquito más al mercado accionario, inversiones alternativas, que son los productos que hoy queremos mostrarles un poco. A continuación, mi compañero Marco va a empezar con el activo a conversarles acerca de las acciones. Adelante, Marco. Muchas gracias, Jonathan. Y sí, para empezar en la parte de los activos y esta gran segmentación que se habitúa a ver de esa forma en el mercado internacional, el primer gran segmento es la renta variable. Y el primer activo dentro de ese gran segmento son las acciones. Bueno, ¿y qué son las acciones? Bueno, las acciones son lo que le da a los inversionistas propiedad sobre una empresa, es un tipo de inversión. Entre más acciones se tenga de esa empresa, ¿verdad? Entre más acciones se posean, más votos o mayor capacidad de decisión tiene su propietario. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente hay una asamblea de accionistas en donde se toman decisiones, ¿verdad? Lo que se llaman decisiones estratégicas, suelen ser una vez al año, y solamente los accionistas que tienen voto pueden votar en esas asambleas. Y los accionistas que tengan mayor cantidad de votos, pues sus decisiones pesan más. Y a veces las decisiones se toman por mayoría simple, ¿verdad? Entonces, si ya hay un inversionista mayoritario, por ejemplo, más de un 51%, va a ser mayoría en todas las decisiones. También con la compra de acciones, los inversionistas obtienen derechos sobre las utilidades que genera la empresa y también sobre los activos de la empresa, claro, proporcionalmente a la cantidad de acciones. Entonces, los accionistas pueden recibir dividendos, que los dividendos forman parte de esas utilidades, que parte de la distribución de esas utilidades es a través de dividendos que periódicamente se ganan los inversionistas. Ahora, los dividendos son un derecho, pero no es una obligación del emisor, a diferencia de los intereses, ¿verdad? Como puede pasar con un crédito. En los dividendos, el emisor, la empresa, no está obligada a pagarlos, pero claro que se le da trayectoria a si ha venido pagando los dividendos o no, y si hay una evolución
o si más bien hay una caída en los dividendos históricamente. Pero tradicionalmente las empresas pagan dividendos trimestrales, aunque hay empresas que del todo no pagan dividendos. Por ejemplo, empresas del sector tecnológico, lo habitual es que no paguen dividendos porque se espera que tengan un crecimiento grande a través del tiempo y la ganancia de los accionistas sea en el crecimiento de su valor y no tanto en los dividendos. Ahora, las acciones también conllevan riesgos. Tal vez podemos ir un poco más atrás en la presentación. Ahí. Las acciones también conllevan riesgos, ¿verdad? El valor de la acción puede variar en función del desempeño financiero de la empresa. También el valor de la acción puede variar en función de las condiciones económicas, de la coyuntura económica, si hay crecimiento, si hay inflación, si las tasas de interés van para arriba, van para abajo. Todo eso se incorpora en el valor y el mercado lo incorpora en las valoraciones que le dan a las empresas. Dentro de estos segmentos de activos, entonces comparando los bonos con las acciones, los bonos son generalmente considerados como inversiones más seguras que las acciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bonos ofrecen estos intereses estables y hay una fecha de vencimiento predeterminada. En el caso de las acciones no, hay dividendos que son variables, por eso se llama renta variable, y no hay un plazo al vencimiento, sino que los inversionistas generan su ganancia de capital vendiendo esas acciones a un precio mayor que el de compra, ¿verdad? Eso si la evolución del precio es hacia arriba. Si la evolución del precio fuera hacia abajo, pues más bien tendrían que tomar una pérdida si fueran a salir a vender. Así es como funciona y entonces los accionistas pueden obtener rentabilidad a través de esas dos vías, dividendo o ganancias de capital. Ok, también hablemos de tipos de acciones. Usualmente, cuando nos referimos al término acciones, solamente acciones, estamos hablando de acciones comunes o acciones ordinarias. Estas son las acciones que dan derecho a voto en las asambleas que les decía. Pero no todas las acciones dan derecho a voto. Por ejemplo, las acciones preferentes son las que no dan derecho a voto y en algunos casos hay acciones preferentes que están acompañadas de un dividendo fijo, un dividendo más fijo. Aunque no es deuda, sí es un dividendo diferente al de las acciones comunes. Y también tenemos varios tipos de clasificaciones de acciones. Por ejemplo, tenemos acciones blue chips. Blue chips son las acciones más grandes. Son las acciones que multiplicando el precio de la acción por la cantidad de acciones en circulación, es una forma de determinar el valor de una acción. Las acciones que tienen ese valor más grande son las denominadas blue chips. Y usualmente estos valores de las acciones tan grandes están asociados a una estabilidad de su valor en el tiempo. Entonces, las acciones que tienen una valorización más alta, las acciones blue chips, son consideradas o percibidas como acciones más seguras, más estables, más consolidadas. A diferencia de acciones pequeñas, ¿verdad? Que están más expuestas a competencias en segmentos donde tal vez no estén consolidadas, a cambios de la industria, cambios en los patrones de los consumidores, etc. Entonces, entre más grande sea la empresa, es percibida como una inversión más segura. Ahora, también hay acciones, como les decía, que están clasificadas de pago de dividendos. Entonces, son acciones de dividendos que tienen este pago periódico de forma regular y hay acciones que del todo no pagan. Hay estrategias de inversión que están enfocadas en las acciones que pagan más dividendos. También otro tipo de acción son las acciones defensivas. Las acciones defensivas son consideradas las que están menos expuestas a los vaivenes de la economía, ¿verdad? Los ciclos económicos. Entonces, en este momento, el sector que se considera defensivo es el sector de servicios públicos, utilities, porque los servicios públicos, el servicio del agua, el servicio de la luz, por ejemplo, son servicios que son más estables, ¿verdad? Que lo que se llaman menos elásticos, ¿verdad? Entonces, cuando hay cambios en la economía,
la demanda por estos servicios no fluctúa tanto porque son servicios primarios, servicios básicos. Entonces, lo que pasa es que cuando la economía más bien sobresale hacia lo positivo, ¿verdad? Tiene un crecimiento mayor de lo esperado y los sectores de crecimiento tienen también crecimiento en sus acciones, este sector no crece tanto, ¿verdad? Pero cuando la economía le va mal, a este sector no le va mal y a veces le va bien. Por eso es considerado un sector defensivo. Y es interesante también ver que estos conceptos cambian a través del tiempo. Por ejemplo, en los años 70, los años 80, el sector telecomunicaciones era considerado defensivo en los Estados Unidos porque veníamos del tema de las líneas fijas y las grandes empresas, AT&T en Estados Unidos, y era un sector considerado defensivo. Hoy por hoy no, hoy por hoy sabemos que no, que es una industria más bien de alta competencia y porque es un sector que ha evolucionado a través del tiempo. También hay otro tipo de acciones que son las acciones de crecimiento. Son las que más bien están en sectores en donde son muy competitivos, pero donde se espera que haya un crecimiento acelerado de la demanda o del sector a futuro. Y son empresas en las que se espera que tengan ganancias rápidamente. También están el tipo de acciones cíclicas y no cíclicas. Como les decía, las acciones cíclicas son las que están en función de la ciclicidad de los patrones de la economía, del consumo, de los macroprecios, y las acciones no cíclicas son las que no están, varían tanto en función de los cambios económicos. Y otra clasificación son las acciones de centavo o las penny stocks. Y esto es importante porque el mercado de acciones, y para entender el mercado internacional, usualmente lo que conocemos es por los mercados formales de automatizados, donde se negocia en la Bolsa de Nueva York, en Nasdaq, pero hay bolsas, lo que se llaman OTC, mercados sobre el mostrador, que son mercados muy grandes, muy organizados, pero no son automatizados, sino que son a través de una ventanilla, un OTC. Y usualmente las acciones que se negocian ahí son acciones de centavos, penny stocks, y también son acciones que son consideradas muy volátiles, que permiten generar o altas ganancias y también podrían provocar altas pérdidas en un portafolio. Esas son unas cuantas clasificaciones de conceptos de tipos de acciones. Podemos avanzar a la siguiente. Ok. Ahora, ¿cómo hacen los inversionistas, verdad? ¿Cómo seleccionan las acciones? ¿Qué inversiones son buenas? ¿Qué inversiones son malas? Bueno, todo esto ya está inventado, ¿verdad? Ya hay metodologías profesionales de selección de activos y básicamente las metodologías de selección de acciones tienen estas dos vertientes, ¿verdad? Estas dos grandes clasificaciones de metodología. Lo que se llama el análisis fundamental. Entonces, el análisis fundamental utiliza información pública, ¿verdad? Existente para determinar qué activo adquirir, por cuánto tiempo mantener la inversión. Analiza las fuerzas económicas que están detrás de la demanda y la oferta de un activo financiero. Involucra principalmente datos macroeconómicos, datos microeconómicos de la industria o del sector y datos financieros de la empresa. Y también tenemos el análisis, lo que antes conocíamos por análisis técnico, y que en los últimos años es tal vez el que ha tenido una evolución muy creciente, un crecimiento muy fuerte con el manejo de datos, con los usos de los datos. Y ya ahora no se le llama tanto análisis técnico, sino también ya se le llama análisis de mercado o análisis de datos de precios. En un principio, este análisis era usar gráficos de precios, como el que se muestra en la pantalla, para predecir precios futuros, para predecir a dónde iban a estar los precios en un futuro. Y también utilizaba indicadores estadísticos. Analiza principalmente los datos relacionados con los precios del mercado de valores. Los precios tienen distintas clasificaciones y distintas
análisis en los horarios del día, precios de apertura, precios de cierre, precios máximos, precios mínimos, toda esa es información que se tiene que procesar para tomar decisiones en tiempo real. Es lo que ha desarrollado lo que ahora se llama análisis cuantitativo de datos también. Ahora, este tipo de datos resulta que son más complejos, tienen una frecuencia de actualización mucho más rápida, tienen un mayor volumen, también entran conceptos de datos de latencia, en fin, es un análisis más complejo cuando vamos a tomar decisiones en tiempo real de los precios que se están generando, pero es el tipo de análisis que ha crecido más con el tema de automatización de los últimos años. Ahora, antes había como una rivalidad entre estos dos tipos de análisis, ¿verdad? Y se pensaba que uno era superior al otro o que entraban en conflicto. Bueno, hoy por hoy es ampliamente entendido que son complementarios, ¿verdad? Que debería de utilizar los dos análisis para la toma de decisiones, no solamente uno. Entonces, eso es lo profesional que utilizan los inversionistas y los gestores para seleccionar en qué inversiones o qué activos invertir. ¿Podemos avanzar? ¿Ok? Entonces, dentro de este análisis fundamental, principalmente vamos a ver algunos conceptos. El concepto de capitalización de mercado. Este es uno de los principales conceptos a entender en acciones. Les hablaba de el valor de las empresas. Bueno, hay muchas formas de medir el valor de una empresa. Una de las formas más sencillas, y cuando las empresas son públicas, transan en bolsa, es medirlo a través de la capitalización de mercado. Bueno, la capitalización de mercado es el total de las acciones en circulación en el mercado por el valor de cotización, por su precio. Y es una forma de medir el tamaño o dimensión de una empresa respecto al mercado. Entonces, tradicionalmente existían los segmentos de pequeña, mediana y alta capitalización, y ya más recientemente, con la evolución de las industrias, se han tenido que crear otros segmentos de nanocapitalización, microcapitalización y megacapitalización. La megacapitalización son empresas que por su capitalización de mercado tienen un valor superior a los 200.000 millones de dólares. Alta capitalización entre 10.000 y 200.000 millones, mediana capitalización entre 2.000 y 10.000 millones, y así los distintos tipos de clasificaciones. Esto es muy importante entenderlo por lo que les decía de que los niveles de mayor capitalización de mercado son percibidos como más seguros, como menos volátiles, y esto efectivamente es así. ¿Verdad? Las empresas que están en los segmentos de capitalización más bajos son más volátiles y tienen mayor variaciones en sus precios. Ahora, una práctica sencilla de esta herramienta fundamental, de análisis fundamental para seleccionar acciones, es medir las empresas de mayor capitalización de mercado. Y vamos a ver que esta es una de las prácticas más habituales, ¿verdad? Hay estrategias de inversión, fondos de inversión que están distribuidos de esta forma, ¿verdad? Entonces son fondos de inversión que solamente invierten en empresas de alta capitalización o solamente de mediana capitalización, y eso está asociado también a un nivel de riesgo. Aquí tomando una muestra de un universo de prácticamente 5.000 acciones que transan en las principales bolsas de la Bolsa de Nueva York, la Bolsa Amex, la Bolsa Nasdaq. Estas son las 10 empresas de mayor capitalización de mercado de Estados Unidos. Como podemos ver, la mitad transan en la Bolsa Nasdaq, la otra mitad transan en el NYSE, la Bolsa de Nueva York, y la más grande, estamos hablando de capitalizaciones de 2 trillones en inglés y 2 billones en español. Pero en esencia lo que les quiero mostrar es cuáles son esas empresas, ¿verdad? Las empresas, estas son empresas blue chips, empresas de la más alta capitalización del mercado. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Apple, Microsoft, Alphabet, que son las acciones de Google, que son empresas del sector tecnología. Tenemos a Nvidia, que es una empresa de microchips, Eli Lilly,
que es una empresa de farmacéutica, Visa, sector financiero, medios de pago, United Healthcare es una aseguradora, Exxon, petróleo, y Walmart, que es consumo, ¿verdad? Consumo básico. Entonces, también desde aquí ya podemos ver que estas empresas se desempeñan en sectores diferentes y yo puedo tomar una decisión de inversión de largo plazo con una expectativa del sector que yo espere que en el largo plazo siga teniendo un comportamiento positivo o siga siendo una empresa, siga siendo un segmento, perdón, bullante, que siga siendo un segmento que le aporta el crecimiento económico. Y que por ende las empresas que están dentro de ese segmento deberían aumentar su valor. ¿Ok? Ahora, para seguir avanzando en los activos de renta variable, otro gran segmento dentro de activos de renta variable son los ETFs. Los ETFs son los activos de mayor crecimiento, de mayor evolución en los últimos años. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra cómo desde el 2006 a la fecha, el crecimiento de los activos administrados de los ETFs ya superan los 7.000 millones de dólares y por cantidad de productos, ¿verdad?, de ETFs, ya en Estados Unidos hay registrados más de 3.000 productos. Entonces, es uno de los instrumentos, como les decía, que más crecimiento ha tenido y que más utilizan los inversionistas profesionales y no profesionales para tener exposición al mercado internacional. Ok, pero ¿qué es un ETF? Bueno, un ETF, por sus siglas, Exchange Traded Fund, es un fondo de inversión que se negocia en los mercados bursátiles internacionales. Se negocia en mercados organizados, al igual que las acciones, lo que les da la posibilidad a los inversionistas de comprar y vender durante el horario de negociación al precio existente en cada momento. O sea, hay distintos precios durante el día, al igual que las acciones. Es un vehículo de inversión colectivo que invierte sus activos para replicar un índice o cumplir un objetivo. Entonces, esta es la forma sencilla de entender qué son los ETFs. Los ETFs lo que buscan, la mayoría de ETFs, lo que buscan es replicar el comportamiento de otro activo. ¿Y cuál es ese otro activo? Bueno, los principales son los índices. Los principales son los índices accionarios que replican algunos sectores. Entonces, tenemos el índice Standard & Poor's 500, que es un índice que de un universo de varios miles de acciones identifica las 500 acciones de mayor capitalización de mercado, ¿verdad? Las 500 acciones ya veíamos más sólidas, más estables, y ese índice tiene que replicar el comportamiento de esas 500 acciones. Bueno, antes, hace los años 70, para poder invertir en los índices era muy complejo. Usted, como un inversionista, necesitaba, por ejemplo, para replicar el S&P 500, tener 500 posiciones, ¿verdad?, en las acciones que estaban detrás del índice. Y entonces solamente los inversionistas institucionales podían hacer este tipo de inversiones a través de derivados financieros. Bueno, los ETFs lo que hicieron fue dar acceso a los inversionistas a este tipo de inversiones. Entonces, tenemos ETFs que replican el comportamiento del S&P 500, que son las 500 empresas de los principales mercados accionarios de Estados Unidos, que replican el Dow Jones, que son las 30 empresas de mayor capitalización de mercado en Estados Unidos, y también que replican el índice Nasdaq, por ejemplo, que son las empresas de la bolsa Nasdaq que están asociadas al sector tecnológico. Entonces, ahora con un ETF, por ejemplo, que replica el Standard & Poor's 500, con una única inversión, yo tengo acceso a esos subyacentes o esos instrumentos que están por debajo del instrumento. Bueno, ¿y qué tipo de ETFs hay? Bueno, hay gran variedad de ETFs. Los principales son los que replican el comportamiento de los índices, como el SPY, que da seguimiento al Standard & Poor's 500.
Hay ETFs que están segmentados geográficamente, entonces, por ejemplo, ETFs que solo invierten en las acciones de Europa o solamente en las acciones de Estados Unidos o de Asia o de alguna otra región. También hay ETFs que invierten solamente o que tienen exposición solamente en un sector, ETFs solamente del sector financiero o solo empresas del sector tecnología o solo empresas del sector salud. También a través de los ETFs puedo tener exposición a acciones, renta fija, que es, acciones, renta variable, que es lo más común, y también a bonos, ¿verdad? Entonces, con un activo de renta variable, puedo tener exposición con un ETF con subyacentes de renta fija, con bonos. Hay fondos, hay ETFs activamente administrados, ¿verdad? Hay algunos ETFs que replican el comportamiento de un activo, de un índice, pero hay otros ETFs que tienen un gestor profesional de inversiones detrás, que tiene un parámetro, un benchmark y que le tratan de ganar a ese benchmark, a esa referencia. Hay ETFs que siguen monedas para tener exposición a monedas. Hay ETFs que buscan el comportamiento inverso de las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un ETF que yo gano si el índice Standard & Poor's 500 sube, pero también hay otro ETF inverso en donde yo puedo ganar si el índice baja. Entonces son los conocidos como inversos. Puedo tener ganancias positivas en las dos direcciones del mercado. Hay ETFs que replican el comportamiento de las materias primas y hay otros ETFs que replican el comportamiento de derivados financieros. Aquí, como pueden ver, también vamos avanzando un poco en la complejidad de los ETFs. Por eso hay una premisa muy valiosa de Peter Lynch, que es uno de los inversionistas profesionales más famosos, que se retiró joven por su buen desempeño, y es compra solo lo que entiendes. A lo que me refiero es, en el momento, ¿verdad? Como vemos en el mercado internacional, se vuelve un poco más complejo. En el momento en que yo no comprenda a raíz 100% lo que estoy invirtiendo, no debería de hacer la inversión, ¿verdad? Esa es una premisa básica, ¿verdad? Compra solo lo que entiendes. Si hay algo que no entiendes de esa inversión, no lo realices. Eso es lo que quería resaltar. ¿Ok? Y entonces, para terminar en este ejemplo práctico, la diferencia entre el ETF, el SPY y el índice Standard & Poor's 500, ¿verdad? Como veíamos, no podemos invertir, es muy complejo invertir en el índice Standard & Poor's 500. Para hacerlo, podemos hacerlo a través de un vehículo que es el ETF, en este caso, el SPY, el SPY. Entonces, ¿qué es el índice? Bueno, este índice se basa en la capitalización bursátil o capitalización de mercado, el concepto que veíamos ahora. Toma las 500 empresas que poseen acciones, las 500 empresas más grandes que poseen acciones en la Bolsa de Nueva York o en el Nasdaq. Y 80%, captura 80% de toda la capitalización de mercado. Los componentes del índice son el S&P 500 y la ponderación es determinada por esa casa, que es la casa que maneja los índices de Standard & Poor's. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace el ETF? Es un fondo cotizado que se incorpora en los Estados Unidos, replica el comportamiento del índice a través de un fideicomiso, que es una cartera que representa las 500 acciones del índice. Posee principalmente acciones estadounidenses de alta capitalización, paga dividendos trimestralmente y las tenencias son ponderadas por capitalización de mercado, al igual que el índice. ¿Ok? Podemos avanzar. Ahora, ¿por qué son tan atractivos o por qué tantos inversionistas con toda esta complejidad y con todo estos elementos de riesgo invierten en estos instrumentos? Bueno, porque tradicionalmente sí efectivamente son percibidos de mayor riesgo, pero también son percibidos que generan mayores ganancias que el otro gran segmento, que los bonos. No siempre, pero históricamente sí. Por ejemplo, aquí vemos el desempeño del SPY, de este ETF, en un crecimiento capitalizado a interés compuesto en los últimos 1, 5 y 10 años. Entonces, la última columna, que es la rentabilidad promedio, el retorno promedio, tomando en cuenta dividendos y reinversiones, es casi de un 12% en dólares. Entonces, un 12% anual, todos los años. Entonces, por eso es que históricamente
Estas inversiones tienen un buen desempeño, son segmentos que tienen ganancias positivas y lo que se aconseja es invertir a largo plazo, ¿verdad? Además, tener el hábito de constantemente seguir invirtiendo y también tener ese horizonte de largo plazo. Y para cerrar esta parte, estas son las 10 principales acciones que componen el S&P 500, que son similares a las que ya veíamos. ¿Cuáles son esas acciones? Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Tesla, Meta, que es Facebook, Berkshire Hathaway, que es de Warren Buffett, y ExxonMobil. Entonces, un ejemplo práctico, la mejor manera de un inversionista para invertir en el mercado internacional con instrumentos que están diversificados en sí mismo es a través de ETFs, por ejemplo, el SPY. Y con esto le doy el pase a mi compañero Jonathan. Muchísimas gracias, Marco, por tan amplia explicación de las acciones. Como bien usted lo comentaba, los dos sectores más grandes son acciones y renta fija. Y las acciones, como si bien es cierto, conllevan un poquito más de volatilidad, no tenemos el capital garantizado, pero sí, históricamente se ha demostrado que tienen un mayor rendimiento. Por eso las operadoras de pensiones que invierten con un horizonte de inversión de más largo plazo tienden a canalizar o a inclinar más su cartera de inversiones hacia activos de renta variable, a pesar del riesgo que ellos representan, porque hemos tenido caídas históricas incluso del 20-30% de la capitalización de mercado del mercado accionario. Ahora bien, continuando con el tema de bonos, para definirlo, básicamente un bono es un instrumento de deuda que emite una entidad o una empresa, ya sea pública o privada, para financiarse, es decir, busco financiarme. Y internacionalmente, ¿cuáles son los principales emisores que tenemos? Emisores soberanos, son principalmente gobiernos. Aquí entra cualquier tipo de gobierno y usualmente lo pueden hacer uno para financiarse, para realizar algún tipo de infraestructura, o bien si tienen algún tipo de déficit fiscal o demás, o algún proyecto que el país esté pensando, alguna mejora. También están los bonos corporativos. Básicamente es cualquier tipo de empresa que busca financiarse de igual forma para ampliarse, para buscar un proyecto o bien para reacomodar las deudas que ellos tienen. Y el tercer emisor importante a nivel internacional son los supranacionales, que no son ni corporativos, no son soberanos, son entidades como el Banco Mundial, como el Banco Centroamericano de Integración Económica y como el Fondo Monetario Internacional, que ellos buscan financiarse para facilitarle a otros países recursos para esos países que están en vías de desarrollo o con algún fin específico. Ahora bien, ¿qué tipos de renta fija tenemos en los bonos? Existen bonos de deuda interna y deuda externa, que básicamente lo que define qué es un bono de deuda externa o interna es el tema geográfico o la localización. Por ejemplo, Costa Rica o una empresa, por ejemplo, el ICE, hablemos del ICE. El ICE tiene bonos emitidos a nivel local, es decir, solo emito en Costa Rica y únicamente los puedo transar en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Sin embargo, tiene bonos también emitidos internacionalmente, que estos bonos se pueden transar a nivel de las distintas casas de cambio en todo el mundo. Entonces, esto es la diferencia entre un bono de deuda externa y deuda interna. También los bonos pueden tener cupón fijo o cupón variable. Un cupón fijo es aquel cuando un bono nos dice, te voy a pagar una tasa de interés del 6-7% por año, y al plazo de 5 años te voy a devolver el principal. Cuando es cupón variable, usualmente está indexado a alguna variable macroeconómica. Por ejemplo, si yo doy un cliente con un horizonte de 5 años plazo y tengo una expectativa de que la tasa básica pasiva se incremente a partir de ahora por los próximos 2 años, existen instrumentos que dicen, voy a pagarle la tasa básica pasiva más un premio. Entonces, si las tasas se incrementan y la tasa básica pasiva sube, tal y como yo lo esperaba, yo me voy a ver beneficiado porque el pago de dividendos va a ir subiendo en función del incremento de la tasa básica pasiva. También existe bonos con pago al vencimiento o con amortizaciones, es decir, lo emito a 5 años y lo pago todo al final de los 5 años, o bonos que se emiten a 10 años y cada 3 años te voy pagando parte del principal de ese bono. Hay una jerga muy común que se escucha a nivel de los bonos y es el eurobono. Y no lo confundamos con que no es que se emite en euros ni en Europa, ni es un tema geográfico. Básicamente es una jerga que se utiliza y es cualquier bono emitido en el mercado internacional. Por ejemplo, Costa Rica va a salir con una colocación de eurobonos probablemente para finales de este año, y tiene que cumplir con estas dos características: ser emitido en mercado internacional, esa es una, y número dos, ser emitido en una moneda distinta al del país emisor. En este caso va a ser una emisión en dólares, por lo cual es diferente al colón y ya clasifica para el término eurobono.
Pero bien, ¿cómo vamos eligiendo o cómo vamos calificando un bono? Existe a nivel internacional lo que se llama una calificación de riesgo o una calificación crediticia. Y eso básicamente lo que nos va a indicar es la capacidad de pago que tiene el emisor para pagar no solamente los intereses de forma puntual, sino el principal. Y acá entran los participantes que son las calificadoras de riesgo a nivel internacional. Acá mostramos 3, Fitch, Moody's y S&P, donde dan una calificación de riesgo en función de esa capacidad de pago. Entonces, por ejemplo, la calificación de riesgo más alta es AAA y ahí sucesivamente hay un corte en grado de inversión que llegamos hasta la BBB. ¿Qué quiere decir grado de inversión? Que son emisiones donde existe una alta probabilidad del pago de la emisión. Y cuando ya bajamos a W, que son emisiones con grado especulativo, estas hacen referencia a que no está tan seguro el pago de principal. Son inversiones un poquito más especulativas con corporaciones o empresas o países con un poquito más de problemas financieros. Aparte de la calificación de riesgo, para elegir en qué bono invertir, hay dos variables muy importantes que se toman en cuenta. Una son las expectativas de tasas de interés y número dos es la duración modificada. ¿Por qué las expectativas de tasas de interés? Porque si yo espero que las tasas incrementen durante los próximos 2-3 años, no hace sentido invertir a 5 años a una tasa de interés ya estable, porque bien, me puedo esperar un año y si tengo la expectativa de que las tasas suben, invierto un año y en un año que me vencen los recursos puedo invertir a una tasa más alta. Entonces, las expectativas de tasas de interés determinan cuál es el horizonte ideal en el cual debemos canalizar los recursos, aunque no sea congruente con mi horizonte de inversión en el plazo. Y la duración modificada, básicamente lo que nos dice es, ante cambios en estas tasas de interés o en las expectativas de tasas de interés, cómo se va a mover el precio de mi bono. Entonces, si yo espero, y la duración modificada dice, entre más alta sea la duración, el bono va a tener un movimiento en su precio mayor en función de los movimientos de tasas de interés. Entonces, si espero que las tasas de interés bajen de forma abrupta, voy a colocarme en un bono con una duración modificada alta para obtener un mayor valor. Finalmente acá, algunos ejemplos de renta fija y que va a condensar un poquito de esto que conversamos. Y acá vemos los emisores, vemos el gobierno de Estados Unidos y si podemos visualizar acá, la calificación de riesgo está, viene de mayor a menor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Entre mejor calificación de riesgo tenga un emisor, al final mayor capacidad de pago, va a tener que pagar una menor tasa de interés al pago de su deuda. ¿Por qué? Porque yo como inversionista, si tengo que invertir entre Costa Rica y Ecuador tiene una calificación de riesgo menor que la de Costa Rica, es decir, es más riesgoso, y Costa Rica me paga el 5%, Ecuador me paga el 5%, no voy a invertir en Ecuador. ¿Por qué? Porque tiene una calificación de riesgo más mala. Por lo cual, Ecuador tiene que pagarme más tasa para yo poder inclinar mis recursos hacia Ecuador. Entonces, aquí vemos que conforme van bajando las calificaciones de riesgo, van incrementándose los rendimientos. ¿Por qué? Una calificación de riesgo más mala o más deteriorada implica que tengo que pagarle más al inversionista por el riesgo que está asumiendo en comprarme a mí como emisor ese bono. Y finalmente, para terminar con un ejemplo de derivados financieros, que son las otras alternativas, dentro de las alternativas distintas a lo que son bonos y acciones, este es un producto no desarrollado en Costa Rica, pero sí muy utilizado a nivel internacional para coberturas o para exposiciones a distintos tipos de activos. Un derivado financiero básicamente es un producto financiero cuyo valor depende de otro activo, que usualmente se llama el activo subyacente. Dentro de estos están opciones, futuros y contratos a plazo. Aquí queríamos ponerles un ejemplo de un contrato de tipo de cambio a plazo, si existiera en Costa Rica, y por qué se utilizan. Y esto sí lo utilizan, como hablábamos, mercados desarrollados, lo que es Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, China, se utilizan este tipo de instrumentos para cubrirse ante eventuales volatilidades. Entonces acá ponemos el ejemplo. Hay un exportador de piña que quiere asegurarse el tipo de cambio al cual va a recibir los dólares. ¿Por qué? Porque ellos exportan hoy y en 6 meses reciben los recursos. ¿Y qué pasó con este exportador de piña? Vio que en el último año el tipo de cambio pasó de 670, 680 a niveles de 540 hoy por hoy. Y cuando él realizó su exportación, el tipo de cambio estaba en 600 y un poquito. Y cuando recibió los recursos estaba en menos de 600. Entonces él dijo, yo no quiero tener esa volatilidad, yo quiero
asegurarme un tipo de cambio para no correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque mis obligaciones a nivel operativo, pago de salarios, pago de caja, alquiler y demás, todo es en colones. Entonces, quiero quitarme ese riesgo. Entonces, él en 6 meses, partiendo de que es hoy, 22 de septiembre, va a recibir $1.000.000. El tipo de cambio hoy, partamos de que es 540, y entonces él realiza un contrato a plazo en el cual él acuerda vender el 22 de marzo, que es cuando va a recibir el $1.000.000, ese $1.000.000 a un tipo de cambio de 539 colones por dólar. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Independientemente de que el tipo de cambio esté en 600 o en 500, él ya tiene la venta de sus dólares asegurados a un tipo de cambio, por lo cual puede realizar el presupuesto en paz, sin riesgo de variación. Ahora bien, si bien es cierto, elimina el riesgo cambiario, es decir, no importa qué pase con el tipo de cambio, ya sé lo que voy a recibir, sí sacrifica el ingreso si el tipo de cambio sube. Es decir, si el tipo de cambio el 22 de marzo de 2024 está en 600, él se pierde esos 60 colones porque ya acordó venderlos a ese precio. Y con este ejemplo de derivados financieros, damos por finalizada la charla de hoy. A continuación, hay algunos recursos de información que aquí les vamos a compartir en la presentación o páginas web donde ustedes pueden ingresar y consultar un poquito de esta información que les acabamos de compartir. Y le doy el pase a mi compañera Estefanía para la sección de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartieron el día de hoy. Vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas, sin antes recordarles que tienen nuestros canales digitales, como es nuestra página web y nuestra red social de LinkedIn, para que encuentren todos los recursos educativos y corporativos que tenemos por ahí para que no se los pierdan. Entonces vamos a iniciar con algunas preguntas que ingresaron por la sección de preguntas y respuestas. Entre esas vamos a iniciar con la de don Randy Fonseca, que dice: ¿cuál es el proceso para comprar acciones? ¿Solo se puede hacer a través de un intermediario? Esa es una. No sé si voy dando un grupito de preguntas o vamos contestando una a una. Ustedes me indican. Vamos con esa. Ok, claro. Sí, las acciones solamente se pueden adquirir a través de un intermediario, los puestos de bolsa. Los puestos de bolsa que están allá inscritos en el mercado internacional, que están allá en Nueva York, en Chicago, ¿verdad? En Estados Unidos. Y en Costa Rica hay puestos de bolsa que tenemos relaciones de contraparte con esos puestos de bolsa, y a través de los puestos locales, pues también se puede tener acceso al mercado internacional. Perfecto. Por aquí también tengo otra pregunta que nos hacen, dice: ¿cómo han fluido los activos en criptomonedas, las inversiones en acciones? ¿Se han incorporado nuevos instrumentos dirigidos a este tipo de activo? Sí, vamos a ver, en el mercado existen algunos fondos o algunas notas estructuradas que tratan de seguir o replicar el comportamiento que van teniendo las criptomonedas. Sin embargo, hoy por hoy sigue siendo un activo muy especulativo, un activo del cual se conoce muy poco su comportamiento. Y a diferencia de las acciones, pues, que tienen una empresa detrás donde usted puede medir la venta que tienen las empresas, cómo está posicionada en su sector de mercado, cuáles son las proyecciones de crecimiento, deuda, y compararlo eh, con sus homólogos. En las criptomonedas hoy por hoy no. Sí han existido productos y sí se puede a través de las bolsas acceder o tratar de buscar un producto que replique lo que hacen las criptomonedas. Sin embargo, no es muy utilizado ni en Costa Rica y también está muy incipiente, digamos, a nivel bursátil internacional. Perfecto. Por aquí tenemos otra que dice: ¿qué análisis debo hacer para seleccionar una acción en específico o en fondos de acá en Costa Rica que invierten en acciones de Estados Unidos? Como bien lo, Aquí. como bien lo mencionaba Marco al inicio de la presentación, para seleccionar una acción hay dos principales corrientes: el análisis fundamental, que es analizar la empresa como tal y las variables macroeconómicas, es decir, por la empresa cómo está posicionada, cuál es su proyección de ventas, cómo está con respecto al mercado, si este sector se va a ver favorecido con el ciclo económico en el que estamos y demás. Y complementado con el análisis técnico, que es básicamente gráficamente si estoy comprando en un buen precio, si hay una sobredemanda de esa acción y cuál es el punto de entrada óptimo para comprar esa acción.
Entonces, sí conlleva muchísimo detalle o análisis comprar una acción en específico, por eso los fondos transables en bolsa, como bien lo explicaba Marco, que siguen índices o siguen algún sector, ya sea financiero, tecnológico o de salud, es una forma más sencilla y fácil de exponerse al sector accionario y con un análisis, digamos, más macro, pero sí. Sí, perfecto. Tenemos varias preguntas en fila, entonces Adelante. continuamos. Dice, los derivados financieros se pueden realizar en el país porque hay un cliente que le podría funcionar. Que si los derivados sí se pueden realizar en el país. Su consulta. Hoy por hoy, bueno, adelante Marco. Bueno, teóricamente sí, evidentemente eso tiene que ir acompañado de desarrollo de mercado, de normativa, del regulador. Teóricamente sí se puede hacer, pero no hay un mercado formal de derivados, por lo menos automatizado. Sí hay algunos bancos que hacen contratos a la medida de derivados, principalmente coberturas cambiarias, pero no es un mercado sofisticado, profundo, ni tampoco barato. Sí, nos decía que para asegurar el tipo de cambio, más que todo. Por aquí tenemos otra que dice, el puesto de bolsa de BCR, es decir, nosotros, va a ofrecer servicios en inversiones internacionales. Sí, nosotros ofrecemos, quiero aprovechar la pregunta en dos sentidos. Bueno, hoy estamos aquí primeramente por un interés de sostenibilidad, responsabilidad social a través de promover la educación financiera en el país y evidentemente nosotros como profesionales en estos temas queremos desarrollar la educación sobre el tema de inversiones y sobre los otros temas que hemos venido aportando. Entonces, eso es el principal interés nuestro, pero sí, somos un puesto de bolsa que también tenemos acceso al mercado internacional, que a través nuestro los inversionistas pueden comprar acciones, ETFs, bonos. Em, sí, que la industria es una industria muy competitiva. Nuestro segmento no es lo que se llama segmento retail, ¿verdad? Que sí hay muchos y que son puestos de bolsa en línea, lo que se llaman brokers en línea, que son especializados en las inversiones retail. Invertir $100, $200 en una acción no es nuestro segmento. Nosotros tenemos mínimos de $30,000, por ejemplo, en inversiones en acciones o en ETFs. Perfecto, muchas gracias. Por aquí tenemos otra, dice, ¿qué piensan de las aplicaciones para celulares que ofrecen la compra y venta de acciones? Esa pregunta complementa mucho la inicial y es que sí, existen muchas plataformas hoy por hoy a nivel de aplicaciones donde se pueden realizar compra y venta de acciones y otro tipo de acciones de inversiones alternativas como son opciones, futuros y demás. Eh, Sin embargo, sí, usualmente también va a conllevar, ¿verdad? Enviar recursos a Estados Unidos, abrir una cuenta, hacer toda la política con su cliente, pero sí, muchas casas o bancos grandes internacionales han optado por realizar aplicaciones que permitan realizar esas inversiones. No obstante, esas aplicaciones sí dependen un poquito más del conocimiento de cada inversionista o cada cliente, porque él es el que va a decidir qué comprar y qué vender a través de esas aplicaciones. Y por otro lado tenemos que sí, en Costa Rica se pueden adquirir forwards, futuros, opciones o swaps. Como lo mencionaba Marco anteriormente, no, hoy por hoy no es un mercado desarrollado, y es de hecho es muy Sí, incipiente a nivel en toda Latinoamérica, es muy incipiente. En otros mercados sí, pero hoy por hoy no. sí, Ok. sí, es muy incipiente. Yo lo que he visto, para complementar lo que decía Jonathan, son forwards de tipo de cambio, contratos físicos de tipo de cambio. Y en hace algunos años la bolsa había tratado de desarrollar una figura que son los CFDs, que son los contratos de diferencia, em, que se desarrolló, que era un mercado formal, automatizado, pero viene la dificultad de que es un mercado muy pequeño. Entonces, usualmente los inversionistas se posicionan solo de un lado, o solo de la compra o solo de la venta. Y es difícil realmente desarrollar un mercado de derivados cuando no tenés un mercado profundo con las dos posiciones. Esa es la complejidad del mercado. Entonces, es difícil todavía, tal vez con el tamaño de nuestro mercado, pensar en que se desarrolle eh, un mercado de derivados.
Ok, y ya para ir finalizando con las preguntas, tenemos esta que dice, quisiera saber cómo funcionan los ETFs inversos para ganar valor si el mercado está a la baja. Perfecto. Juan. Básicamente los ETFs inversos lo que usan son, no se posicionan en los subyacentes como los que hacen los que tienen las posiciones normales, ¿verdad? Y lo hacen a través de derivados, usualmente con opciones, usualmente con futuros, en donde son instrumentos que permiten apalancamiento. Entonces, con un poco capital puede generar grandes ganancias o grandes pérdidas. Entonces, son también por eso, por definición, considerados un poco más riesgosos, porque los subyacentes que tienen son derivados y a través de esos instrumentos es que logran replicar un comportamiento inverso. Ok. Correcto. Y complementando, sí, y bien, como lo decía Marco, el ETF inverso al final sí busca que si el mercado baja, ¿verdad? Yo gane. Entonces, a través de esos futuros y esas opciones que se compran y forman esa estructura, entonces si el mercado sube, perdón, si el mercado baja un 1, un 2%, ese ETF inverso va a replicar al revés ese porcentaje, por lo menos en un día. Y entonces ahí es donde a través de esas figuras o esos derivados que ellos utilizan, puede buscar, digamos, esa ganancia. Excelente. Bueno, inafortunadamente el tiempo ya nos ganó, entonces vamos a cerrar por hoy la charla, no sin antes invitarlos a la próxima charla que tendremos el 26 de octubre para que se puedan inscribir. Realmente les agradecemos por haberse conectado, y les invitamos a que puedan llenar la encuesta de satisfacción que les pusimos por ahí por el chat. Para nosotros es muy importante la opinión de ustedes para mejorar cada día. Y nuevamente muchas gracias don Marcos y muchas gracias Jonathan por estar en esta charla. Gracias compañeros. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.